La pobreza para todas las personas en todo el mundo para 2030 es un objetivo fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La pobreza extrema, entendida con el hecho de subir a menos de 2.15 dólares por persona al día de la siguiente prioridad de poder adquisitivo, con la aparición del COVID-19 marcó un punto de inflexión al vivir estos avances, ya que el número de personas que viven de la pobreza extrema aumentó por primera vez en una generación en casi 90 millones con respecto a las proyecciones anteriores. Incluso antes de la pandemia, el impulso a la reducción de la pobreza se estaba descarrilando. Para finales de 2020, el pronóstico inmediato aseguró que el 8.4% de la población mundial, o hasta 670 millones de personas, podrían seguir viviendo en la pobreza extrema. Este revés borró efectivamente alrededor de los 3 años progresivos en el ambiente de la pobreza. En los patrones actuales, se estima que el 7% de la población mundial, aproximadamente 575 millones de personas, aún podrían encontrarse atrapadas en la pobreza extrema para 2030, con una concentración significativa en personas de África y subsahariana. En una revisión alarmante el descubrimiento de los niveles de hambre o de registró por última vez en 2025, igualmente preocupando al mundo por persistentes de los precios de los alimentos, como mayor número de países. Una pregunta que hay es ¿por qué hay tanta pobreza? La pobreza tiene muchas dimensiones, pero entre causas se encuentran el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante estrés, enfermedades y otros fenómenos que impiden ser productivas. ¿Por qué es tan importante la protección social? Unos sistemas sólidos de protección social son esenciales para minimizar los efectos y evitar que muchas personas caigan en pobreza. La pandemia del COVID-19 tuvo consecuencias económicas tanto inmediatas como a largo plazo para personas de todo el mundo, y a pesar de la expansión de la protección social durante la crisis del COVID-19, el 55% de la población mundial, alrededor de 400 millones de personas, está completamente desprestigiada. En respuesta a la crisis del coste de vida, 105 países y territorios anunciaron casi 350 medidas de protección social entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Sin embargo, el 80% de ellos fueron a corto plazo. Y para alcanzar los objetivos, los países necesitan implementar sistemas de protección social universal y sostenible, apropiados a nivel nacional para todos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Tu participación activa en la formulación de políticas puede contribuir a mejorar la situación a la hora de abordar la pobreza. Garantiza que se promuevan los derechos de las personas que lo sufren y que se escuche su voz, que se comparte el conocimiento intercontinental. Asimismo, ayuda a que sea formado la innovación y el pensamiento crítico en todas las edades para apoyar un cambio transformador en las vidas y comunidades de las personas. Los gobiernos pueden ayudar a crear un entorno propósito para generar un empleo productivo y oportunidades de trabajo, empleo para pobres y los marginados. El sector privado tiene un papel crucial que desempeña a la hora de determinar el crecimiento que generalmente es inclusivo y contribuye a la reducción de la pobreza. Puede fomentar oportunidades económicas para la población pobre. La contribución de la ciencia para acabar con la pobreza ha sido significativa. Por ejemplo, ha permitido higiene para reducir los riesgos para la salud relacionados con el consumo de agua no potable y falta de saneamiento. Algunas de las metas son, para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día. Para 2030, al menos reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y para 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos como acceso a los servicios básicos, a la propiedad y el control de tierras. La herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Datos destacables. Si se mantienen las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y solo un tercio de los países habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de pobreza para 2030. A pesar de la expansión de la protección social durante la crisis del COVID-19, más de 4.000 millones de personas continúan totalmente desprotegidas. Gran parte de los grupos de población vulnerables del planeta, incluyendo jóvenes y ancianos, que siguen sin estar amparados por los programas obligatorios de protección social. El porcentaje de gasto público destinado a los servicios esenciales como la educación, la sanidad y la protección social es significativamente mayor en las economías avanzadas que en las emergentes y en vías de desarrollo. Para cumplir el compromiso central de acabar con la pobreza y de no dejar a nadie atrás, es crucial que se justifiquen las medidas y las inversiones para aumentar las oportunidades económicas, mejorar la educación y ampliar la protección social de todo el mundo, especialmente de los más desfavorecidos. La ratio de la pobreza por cápita a nivel mundial es de 2,15 dólares. Se corrige ligeramente 1,5 puntos porcentuales hasta el 8,5%, lo que da como resultado la corrección de 640 a 659 millones de cifra a persona en situación de pobreza. Esto por el Banco Mundial de Estados Unidos. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Si las tendencias actuales continúan, según la ONU, para 2020, 575 millones de personas aún vivirán en pobreza extrema. Solo un tercio de los países habrán reducido la mitad de sus niveles nacionales de pobreza. Gran parte de la población vulnerable del mundo continúa sin protección social. Los países de ingresos bajos solamente 8,5% de los niños, 7,8% de las personas vulnerables y 23,2% de las personas de edad recibieron prestaciones en efectivo de protección social. Estos datos son de 2020. A nivel mundial, los países han aumentado el gasto público en servicios sociales, enseñanza, salud y protección social desde 2015. En respuesta a la crisis del costo de vida, 105 países y territorios anunciaron casi 350 medidas de protección social en los últimos 12 meses, de febrero del 2022 a febrero del 2023. Los PMA, PID y PDSL son más vulnerables a desastres. Media anual de muertes o personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes. De 2012 a 2021, en el mundo se registraba un 0,86, en el PMA 1,24, en el PID 2,80 y en el PDSL 1,85. Posibles soluciones en base a México. Meta 1.1. Erradicar la pobreza extrema. Algunas acciones claves para lograr este cometido es expandir programas de transferencias monetarias a personas en pobreza extrema. Otra sería facilitar el acceso al empleo digno y formal. Desarrollar infraestructura básica, tales como agua, salud y educación en zonas marginadas. Cooperación internacional efectiva que apoya a los países más pobres con financiamiento, tecnología y asistencia técnica. Meta 1.2. Reducir a la mitad la pobreza multidimensional. Sus acciones clave en este caso serían implementar mediciones de pobreza multidimensional, ingresos, salud, educación, viviendas, etc. Diseñar políticas públicas integrales que mejoren condiciones de vida en múltiples dimensiones. Fortalecer las redes de apoyo comunitario y servicios sociales que atienden a distintas causas de pobreza. Meta 1.3. Ampliar la protección social. Las acciones claves son establecer o mejorar sistemas de seguridad social universales, pensiones, seguro médico, desempleo, maternidad, etc. Digitalizar registros y pagos para ampliar la cobertura de comunidades remotas. Garantizar el financiamiento sostenible de la protección social. Meta 1.4. Garantizar acceso a recursos y derechos económicos. Las acciones claves en este caso serían reformar leyes para garantizar la igualdad en la propiedad de la tierra y herencia.
especialmente para mujeres y pueblos indígenas. Ampliar el acceso a servicios financieros inclusivos como microcréditos. Invertir en educación tecnológica y alfabetización digital para crear acceso a nuevas tecnologías para facilitarlo. Proveer servicios básicos de calidad, salud, educación, energía y agua. Meta 1.5. Fomentar la resiliencia ante desastres. Acciones clave. Crear e implementar planes de gestión de registros, de riesgos y adaptación al cambio climático. Meta 1.5. Fomentar la resiliencia ante desastres. Acciones clave. Crear e implementar planes de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Proteger viviendas e infraestructuras en zonas vulnerables. Crear seguros y fondos de emergencia accesibles para comunidades pobres. Invertir en educación y formación sobre la prevención de desastres. Meta 1.6. Movilización de recursos. En este caso, las acciones claves serían aumentar la ayuda oficial al desarrollo AOD de países desarrollados, mejorar la eficiencia del gasto público y la recaudación fiscal, atraer inversiones privadas responsables que contribuyan a reducir la pobreza y fomentar la cooperación sur-sur y triangular entre países en desarrollo. Meta 1.7. Marcos normativos sólidos y con perspectiva de género. En este caso, las acciones claves serían desarrollar planes nacionales de desarrollos enfocados en la equidad y la erradicación de la pobreza, garantizar la participación activa de mujeres y grupos vulnerables en la creación de políticas, monitorear y evaluar constantemente los programas para asegurar que beneficien a los más necesitados. Gracias.